La noche había caído con un frío implacable sobre la ciudad cuando el teléfono sonó. Al otro lado, la voz grave de un oficial de la policía rompió el silencio con una noticia que partió el mundo de Emily en 1000 pedazos. Sus padres habían muerto en un accidente de tránsito. Un conductor ebrio se había saltado una señal y no hubo tiempo para salvarlos. Emily sintió que el aire se le escapaba, que el suelo se abría bajo sus pies. A sus 18 años, ya no solo era una hermana mayor, sino la única familia que quedaba para Joy, su hermana pequeña de apenas 10 años. En ese instante, la responsabilidad se posó sobre sus hombros como una sombra pesada, pero también como un faro que la guiaría. Los días siguientes fueron un torbellino de lágrimas, papeleo y despedidas. Emily y Joy se aferraron la una a la otra con una fuerza que solo las hermanas pueden entender. Entre el dolor y la incertidumbre, encontraron su refugio en pequeños momentos. La risa tímida de Joy al recordar una broma, el abrazo cálido que calmaba las noches de insomnio, la promesa silenciosa de que no se abandonarían jamás. La lucha no era solo contra la tristeza, sino contra un mundo frío que parecía querer arrebatarles todo. Emily tomó trabajos de día y noche, sacrificando sus sueños y su juventud para asegurar que Joy tuviera un futuro. La universidad, la comida, el techo, todo dependía de ella. Pero en medio de la tormenta, el vínculo entre las hermanas se hizo más fuerte que nunca. Porque aunque el dolor las marcara, su amor y su determinación eran un fuego que nadie podría apagar. Y así, con el corazón roto, pero la mirada firme, Emily decidió que haría todo lo posible para proteger a Joy, sin importar el costo. A pesar de las dificultades, logró terminar la universidad con esfuerzo y sacrificio, siempre con la imagen de su hermana Joy en mente. Cada examen aprobado, cada noche sin dormir, era un paso más para asegurar un futuro mejor para ambas. Cuando consiguió el trabajo en Bland Capital Partners, pensó que finalmente había encontrado la oportunidad que cambiaría su vida. Pero la realidad fue dura. Desde el primer día, se enfrentó a un jefe implacable, James Blunt, un hombre exitoso, exigente y con un carácter que rayaba en la crueldad. Los pedidos ridículos, las horas extras, y la constante presión se convirtieron en su rutina diaria. Emily soñaba con renunciar, pero la necesidad de mantener a Joy la mantenía firme. Cada sacrificio era un paso más hacia la estabilidad que tanto anhelaba. Con el pasar de los años, Emily se convirtió en la asistente que más tiempo había durado con James, una mezcla de resistencia, inteligencia y paciencia que pocos podían igualar. Pero la pregunta seguía rondando en su mente: ¿vale la pena seguir así? Desde la perspectiva de James Blunt, el camino hacia la cima no había sido fácil. No quería depender de la fortuna heredada de su familia, quería hacerse un nombre por mérito propio. Su vida era un constante desafío, una carrera sin descanso para demostrar que podía ser el mejor inversor de capital privado en Nueva York. Cuando llegó el momento de elegir a su asistente, vio en Emily una opción decente entre muchas candidatas. No buscaba a alguien que le hiciera la vida fácil, sino a alguien que pudiera seguir su ritmo implacable y mantener todo bajo control. Emily, con su tenacidad y discreción, se convirtió en la pieza clave de su éxito. Aunque a menudo era duro y exigente, James valoraba la lealtad y el esfuerzo. Sin embargo, su obsesión por el trabajo y su falta de vida social lo hacían un jefe difícil, casi imposible de complacer. Para Emily, eso significaba una batalla diaria, pero también una oportunidad para demostrar que podía soportar cualquier tormenta. Era una mañana fresca y tranquila cuando James decidió trabajar desde casa. Le pidió a Emily que le llevara su café habitual y los informes del último proyecto en el que estaban trabajando. Emily, acostumbrada a sus caprichos, tomó las tazas con cuidado y los documentos bajo el brazo y se dirigió al apartamento. Al llegar, fue recibida con entusiasmo por Luke, el pastor alemán de James. El perro saltó sobre ella con energía, empapándola de cariño. En otro momento, Emily habría disfrutado ese gesto, pues ella había cuidado de Luke desde que unos socios de James se lo regalaron en Navidad, hace ya 3 años. Aunque James no era precisamente un amante de los animales. Después de dejar el café y los informes, Emily necesitaba cambiarse, por lo que fue al baño. James, le entregó un par de pantalones, para correr y un suéter. Todo era demasiado grande para ella, pero no tenía otra opción. Mientras su ropa se secaba tendría que usarlo. Justo en ese momento, la madre de James apareció sin avisar.
Al verla salir del baño con la ropa de su hijo, la mujer no pudo evitar imaginar que Emily y James eran novios. No la culpaba, después de tantas horas juntos, parecía lo más lógico. Pero la verdad era muy distinta. Emily, aunque le pagaran, jamás saldría con James. La madre de James, con una mezcla de sorpresa y emoción, salió rápidamente del apartamento, dejando a James con la tarea de aclarar el malentendido. Sabía que debía poner las cosas en claro antes de que la situación se complicara aún más. Era un domingo por la tarde cuando el teléfono de James sonó con la voz solemne de su madre, Valeria. Le comunicaba que su abuelo, el hombre que había sido su mentor y fuente de inspiración, había fallecido. La noticia cayó como un golpe seco. Aunque James sabía que ese día llegaría, desde que su abuelo fue diagnosticado con demencia, verlo apagarse poco a poco había sido un dolor silencioso que lo consumía. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La familia y amigos se reunió en el velorio para despedir al patriarca, un hombre que había dejado una huella imborrable en todos. James, con el corazón pesado, intentaba mantener la compostura, pero el vacío era inmenso. Entre la confusión y el duelo, el malentendido con su madre respecto a Emily seguía sin aclararse. Valeria seguía convencida de que Emily era la novia de su hijo, y durante el funeral, le pidió a Emily que se mantuviera a su lado para apoyarlo, dándole una palmadita en el brazo. Emily, aunque incómoda, aceptó en silencio, consciente de que no era el momento ni el lugar para discutir. 3 semanas después, llegó el momento de la lectura del testamento. James se reunió con el abogado de su abuelo, rodeado de la familia y con la tensión a flor de piel. Lo que menos esperaba era la última voluntad del patriarca. El abogado abrió el documento y leyó en voz alta: para que James pudiera recibir la herencia de $50 millones, debía estar legalmente casado por al menos un año antes de cumplir los 40 años. La sorpresa y el desconcierto se apoderaron de todos. James sabía que su cumpleaños número 40 estaba a solo 3 meses, y que el tiempo apremiaba. Fue entonces cuando, con una mezcla de pragmatismo y desesperación, pensó en Emily, la asistente que, aunque no era su novia, estaba siempre a su lado. Así nació la idea de un matrimonio de conveniencia, un trato que cambiaría sus vidas para siempre. James salió de la reunión con el abogado aún en shock. No podía creer que su abuelo, el hombre más pragmático que conocía, le hubiera puesto semejante condición para recibir la herencia. Debía casarse antes de cumplir 40, y solo tenía 3 meses para lograrlo. Se sentía perdido, hasta que en el ascensor, su madre soltó con naturalidad: supongo que ahora solo será cuestión de días para anunciar tu matrimonio con Emily, ¿cierto? James se quedó callado, procesando la idea. Emily, su asistente, su mano derecha desde hace años. Nunca la había visto con otros ojos que no fueran los profesionales, aunque era imposible no notar sus ojos ámbar y su cabello color miel. Pero él había aprendido a separar negocios y placer, y esa regla no pensaba romperla jamás. Sin embargo, la realidad era clara: su única alternativa para acceder a la herencia estaba en manos de Emily. Así que, con una sonrisa pícara, respondió: sí, mamá. Queríamos ir despacio, pero dadas las circunstancias, le propondré matrimonio a Emily este mismo fin de semana. Su madre estalló de felicidad, y su padre, Eric, le deseó lo mejor. Mientras su madre comenzaba a hablar de preparativos y flores, James apenas la escuchaba, abrumado por lo que estaba a punto de hacer. Horas después, en su apartamento, James citó a Emily para hablar del asunto. Ella estaba sentada en el sofá, acariciando distraídamente a Luke, el perro, cuando él comenzó: Emily, te agradezco todos estos años de trabajo. Eres una mujer de confianza. Emily tragó saliva, temiendo lo peor. ¿La iba a despedir? ¿Cómo pagaría la universidad de Joy? Pero James continuó: necesito tu ayuda con un proyecto confidencial. Emily se relajó un poco y asintió. Claro, ¿en qué puedo ayudar? James la miró a los ojos y soltó: necesito que te cases conmigo. Emily parpadeó, incrédula. ¿Disculpa? Creo que cometiste un error. No, Emily. Cásate conmigo. Solo por un año y serás libre. A cambio, recibirás $5 millones y cubriré los gastos de la universidad de tu hermana. ¿Qué dices? Emily quedó en shock. Primero, ¿cómo sabía de Joy?
Segundo, ¿se había vuelto loco? James respondió antes de que pudiera preguntar. Soy tu jefe, Emily. Recursos Humanos me informó de tu situación. Y no, no estoy loco. Esto es solo un trato de negocios. Viviremos juntos, pero cada uno tendrá su espacio. Solo debemos aparentar en público. Después de un año, nos divorciamos y seguimos adelante. Emily dudó, pero la urgencia en la voz de James la hizo decidirse. Está bien, acepto. Pero con una condición. Mi hermana vivirá con nosotros mientras inicia la universidad. James sonrió satisfecho. Trato hecho, señorita Martín. Espero una buena colaboración. Emily rodó los ojos, pero le estrechó la mano, sellando el acuerdo que cambiaría sus vidas para siempre. Emily estaba sentada en el sofá de su sala, aturdida y abrumada por lo que había sucedido apenas una hora antes. No podía dejar de culparse por haber aceptado aquel trato. Una cosa era soportar el trabajo sin descanso para James Blunt, un hombre intenso y adicto al trabajo, y otra muy distinta era imaginarse siendo su esposa. ¿Cómo se lo diría a Joy? La idea la estaba acabando. Antes de que pudiera hundirse más en sus pensamientos, Joy salió de su habitación con el rostro cansado. La pobre chica estaba a solo semanas de iniciar la universidad y mudarse a New Haven, Connecticut, para cumplir su sueño de estudiar psicología en Yale. Aunque era una oportunidad increíble, la realidad económica la tenía preocupada. Joy le repetía casi a diario que si la matrícula era demasiado cara, no iría. Pero Emily siempre le decía que ella se encargaría, que solo debía concentrarse en estudiar y disfrutar. Ahora, con el trato que había aceptado, Emily sabía que Joy no tendría problemas para pagar la universidad. El cheque que James le había dado para cubrir la matrícula era una muestra clara de la magnitud del acuerdo. Este hombre está loco, pensó Emily, pero era hora de hablar con Joy. Con voz suave, Emily le contó a su hermana que ella y James estaban enamorados y que habían estado saliendo en secreto por un tiempo. Que ahora era momento de dar un paso más. Se casarían el próximo mes, y Joy sería su dama de honor, justo antes de que ella partiera a Yale. También le dijo que después de la boda se mudarían a la casa de James. Joy se quedó en silencio, dudando un instante, pero finalmente aceptó. Sabía que era lo mejor para ambas. Por su parte, James llamó a su madre para informarle del compromiso. Le dijo que ella misma podría encargarse de planear la boda. Todo estaba saliendo según lo planeado, y él sentía que finalmente tenía el control. El día de la boda llegó antes de que Emily pudiera asimilarlo. Todo había sucedido tan rápido. Entre el trabajo agotador, ayudar a Joy con los preparativos para la universidad, las interminables reuniones con los padres de James, y las constantes idas y venidas con su madre para afinar cada detalle de la ceremonia. Las pruebas del vestido se convirtieron en una rutina estresante. El día anterior, durante la última prueba, tuvieron que ajustarlo porque Emily había perdido peso. La madre de James lo atribuyó a los nervios, pero Emily solo pudo pensar, sí, claro, los nervios. La ceremonia transcurrió con perfecta sincronía. Joy lucía radiante con su vestido azul de dama de honor, y Emily no se quedaba atrás. Su vestido corte princesa, sin mangas y adornado con cristales en la parte superior, era un sueño hecho realidad. Nunca imaginó que su boda sería tan lujosa, pero después de todo, se estaba casando con una de las familias más importantes de Nueva York. James, impecable en su smoking azul marino, estaba listo para oficializar la unión. Cuando todos se pusieron de pie para que Emily entrara, su padre Eric, con orgullo y emoción, la llevó del brazo hacia el altar, en memoria de los padres de Emily. Al ver a Emily, James se quedó sin aliento. Se veía preciosa, y en ese momento supo que sería su esposa. Cuando llegó el momento del beso, James no dudó ni un segundo. La besó lentamente, con una pasión que ni él sabía que existía, una corriente eléctrica que recorrió su cuerpo. Sabía que esto sería más difícil de lo que había pensado. Debía controlar sus impulsos para no arruinar el trato. Solo un año, y esos 50 millones serían suyos. Pero con Emily, no sería tan sencillo. La boda había terminado con éxito, y todos creían que James y Emily estaban profundamente enamorados. Sin embargo, sus compañeros de trabajo no daban crédito a que ellos dos estuvieran juntos. Cada vez que los felicitaban, Emily simplemente sonreía y decía que habían sido muy discretos.
Vaya mentira, pensaba para sí misma. Ahora, instalados los tres en el departamento de James, la convivencia forzada comenzaba a mostrar sus primeros momentos incómodos. Joy, con su espíritu inquieto, no dejaba de preguntar por qué no habían tenido luna de miel. Emily tuvo que improvisar, diciéndole que la apretada agenda de James no lo permitía, pero que en unos meses tendrían la oportunidad. Los días pasaron rápido hasta que llegó la hora de que Joy se fuera a la universidad. No quiso admitirlo, pero se desmoronó en cuanto llegaron al campus. James, muy amable, se ofreció a llevarlas. El viaje fue silencioso, cargado de emociones contenidas. Cuando Joy salió del auto y se alejó hacia su dormitorio, Emily no pudo contener las lágrimas. Era la primera vez que estarían separadas desde el accidente, y la idea de no estar juntas todo el tiempo le pesaba en el corazón. Joy les indicó que debían regresar, y mientras se alejaba, Emily sintió un vacío profundo. El trayecto de regreso fue aún más silencioso. James observaba a Emily desmoronarse y sintió un inesperado deseo de protegerla a ella y a su hermana. Sabía que habían pasado por mucho desde la muerte de sus padres, y en los pocos días que había compartido con Joy, había visto que era una buena chica. Se alegraba de haber contribuido a su educación. Decidió romper el silencio y detenerse en un restaurante que conocía bien. Comieron casi en silencio, salvo por algunos momentos en los que hablaron de trabajo. A pesar de la tensión, la experiencia no fue mala, y James notó que Emily lucía un poco mejor. Eso le sacó una sonrisa, quizás la primera sincera desde que comenzaron aquel trato. El tiempo parecía avanzar lentamente, y antes de que Emily se diera cuenta, ya había pasado un mes desde la boda. Cada 2 días se comunicaba con Joy para saber cómo estaba, mientras que el resto de su tiempo se consumía en el trabajo. A simple vista, nada había cambiado mucho, salvo que ahora vivía con James. Llegaban juntos al trabajo y se iban juntos, y sus compañeros la trataban diferente, con una mezcla de respeto y curiosidad por ser la esposa del jefe. Además, mantenía una relación estrecha con sus suegros. Sus padres le enviaban mensajes constantes, preguntando por ella y por Joy. Era un sentimiento nuevo para Emily, como si volviera a tener una gran familia, y le gustaba esa sensación. Pero al mismo tiempo, se sentía como un monstruo por la mentira que mantenía. Sabía que cuando la verdad saliera a la luz, sería doloroso para todos. James también notaba el cambio. Al llegar al trabajo, se encontraban con el equipo, y luego volvían juntos al departamento. Preparaban o pedían comida, compartían momentos sencillos hablando de todo y nada. Poco a poco, la incomodidad inicial se desvanecía y empezaban a sentirse más cómodos bajo el mismo techo. El calendario marcó el día 24, el cumpleaños número 40 de James. Sabía que su madre había organizado una gran fiesta en su restaurante favorito. La noche transcurría entre amigos y socios de negocios, pero James no podía apartar la mirada de Emily. Ella lucía maravillosa con un vestido negro ajustado, y él no podía negar que su esposa era hermosa. Sin embargo, había un muro invisible entre ellos. James no estaba dispuesto a dejarse llevar por el amor otra vez, no después de lo que le había costado sanar su corazón tras la traición de Elena. Por ahora, la distancia emocional permanecía, aunque la chispa estaba ahí, latente, esperando a ser descubierta. La llegada de Elena a la ciudad no pasó desapercibida. La exnovia de James había regresado por asuntos de negocios, pero también porque se había enterado de su boda. No estaba lista para decirle adiós. En su mente, la separación había sido solo un malentendido provocado por conflictos laborales, y estaba segura de que James aún la amaba, tanto como ella a él. Elena estaba decidida a recuperar lo que consideraba suyo. Su plan era claro: convencer a James de darle una segunda oportunidad y hacer que Emily entendiera que debía apartarse de su camino, por su propio bien. Pero James no estaba dispuesto a caer en sus juegos. En una confrontación tensa en su oficina, le dejó muy claro a Elena que nunca la perdonaría por haberlo traicionado con su antiguo socio de negocios, poniendo en peligro toda su empresa y su reputación. «Nunca olvidaré lo que hiciste», le dijo con voz firme. «Nuestra separación fue por tu traición, no por un malentendido. No hay vuelta atrás». Cuando Emily llegó a casa esa noche, no pudo contener su enojo. Le reclamó a James con voz temblorosa pero decidida: «Debes guardar las apariencias.
No voy a permitir que me falten el respeto, ni a mí ni a nuestra relación. No soporto que esa mujer juegue con nosotros así. La tensión entre ellos creció, y en medio de la discusión quedaron a centímetros de distancia. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Sus miradas se encontraron, y el deseo latente se hizo palpable. Estaban a punto de besarse, cuando de repente, Luke, el perro, salió corriendo hacia ellos, interrumpiendo el momento y separándolos. El ambiente quedó cargado de pasión y tensión, una chispa que ninguno de los dos podía ignorar. Sabían que aquella amenaza no solo pondría a prueba su acuerdo, sino también los sentimientos que comenzaban a despertar entre ellos. La madre de James, Valeria, decidió que era hora de fortalecer los lazos familiares y los invitó a pasar una tarde de fin de semana en el club de tenis junto a ella y otros miembros de la familia. Emily, James aceptaron la invitación, aunque Emily no estaba segura de cómo sería la experiencia. La tarde comenzó de maravilla. Las risas y las bromas llenaban el aire mientras jugaban partidos amistosos. Emily, aunque no era una experta, disfrutaba cada momento, dejando de lado por un rato las preocupaciones y el peso del trato que los unía. Durante un intercambio de pelota, Emily tropezó y se torció el tobillo. El dolor fue inmediato, y James reaccionó sin pensarlo dos veces. La cargó en brazos y la llevó hasta el auto, con una mezcla de preocupación y ternura que sorprendió a ambos. Durante todo el fin de semana, James se encargó de cuidar a Emily. Le preparó comidas, la ayudó a moverse por la casa y se aseguró de que descansara lo suficiente. Esa cercanía, lejos de ser incómoda, despertó una atracción y una complicidad que ninguno de los dos esperaba. Cuando el lunes llegó, Emily ya se había recuperado y volvió al trabajo con una sonrisa renovada. La relación entre ella y James había cambiado. Ya no eran solo jefe y asistente, ni un matrimonio de conveniencia. Había entre ellos una conexión más profunda, una complicidad que se sentía auténtica, como la de una pareja de verdad. Conforme pasaban los días, la confianza entre Emily y James crecía de manera inesperada. Lo que comenzó como un acuerdo frío y profesional, poco a poco se transformaba en algo más profundo. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, decidieron quedarse un rato en el departamento, alejados del bullicio y las responsabilidades. Sentados en el sofá, Emily comenzó a abrirse como nunca antes lo había hecho con nadie. Le contó a James sobre la pérdida de sus padres, el accidente que cambió su vida y la carga que había llevado desde entonces, cuidando de su hermana Joy. Sus palabras estaban cargadas de dolor, pero también de una fortaleza admirable. James, escuchándola atentamente, decidió mostrarle un lado más humano, uno que rara vez permitía ver. Habló de sus propios miedos, de la presión constante de mantener el legado familiar y de la soledad que sentía detrás de su éxito. Reveló que, a pesar de su fachada dura, también anhelaba amor y comprensión. En ese momento, sus corazones comenzaron a latir al mismo ritmo, sincronizados por la sinceridad y la conexión que se había formado entre ellos. La tensión que había estado creciendo se convirtió en una corriente eléctrica que los acercó más que nunca. Sin pensarlo, James se inclinó hacia Emily y le dio un segundo beso, esta vez más profundo y cargado de emociones, diferente al primero que compartieron en la boda. Fue un beso que selló el inicio de algo real, un amor que empezaba a florecer entre las sombras del trato que los unía. Después de aquel momento de vulnerabilidad, Emily y James comenzaron a permitirse algo que hasta entonces parecía imposible: entregarse al amor. Poco a poco, dejaron atrás las barreras del trato y comenzaron a vivir como una pareja de recién casados de verdad, en todos los sentidos. Sus días se llenaron de citas románticas que les permitieron conocerse más allá del trabajo y las obligaciones. Fueron al cine, disfrutando de películas que los hacían reír y soñar juntos. Pasearon por museos, donde compartían opiniones y descubrían nuevas facetas del otro. Cada salida era una oportunidad para acercarse, para construir recuerdos que no tenían nada que ver con contratos o herencias. Una noche especial, decidieron quedarse en casa y preparar una cena romántica. La atmósfera estaba cargada de intimidad y ternura. Entre risas, miradas cómplices y conversaciones sinceras, la pasión comenzó a desbordarse. Los besos se hicieron más frecuentes, las caricias más suaves y prolongadas, y el deseo que ambos habían contenido durante tanto tiempo estalló con fuerza. En ese espacio privado, lejos de las miradas y las presiones,
Emily y James se entregaron completamente el uno al otro. La química entre ellos era innegable, y la conexión emocional que habían construido se traducía en cada gesto, en cada suspiro. Era la etapa del amor, donde el trato se transformaba en algo mucho más profundo y verdadero. Y aunque el futuro aún era incierto, por primera vez ambos se permitían soñar con un nosotros real. Elena nunca fue de rendirse. Al descubrir que el matrimonio de James y Emily era solo una fachada, ideó el plan perfecto para separarlos. Sabía que si exponía la verdad, todo se vendría abajo. Así que se acercó a Emily con una amenaza clara y directa. Si no dejaba a James y se marchaba de su vida inmediatamente, ella revelaría todo. Emily, devastada y atrapada entre el amor y la lealtad, tomó una decisión dolorosa. Con el corazón roto, pidió el divorcio a James. Él no podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo podía querer dejarlo? Se negó rotundamente y, en un arrebato, salió del apartamento para aclarar sus ideas. Pero cuando regresó, la realidad lo golpeó con fuerza. Emily se había ido, llevándose todas sus cosas. En la mesa encontró una carta de renuncia y los papeles del divorcio, ya firmados por ella. La traición parecía completa. James se sumergió en un dolor profundo, volviéndose frío y distante. Sin embargo, algo dentro de él le decía que Emily no haría algo así sin una razón poderosa. La amaba, y no podía aceptar que se hubiera rendido tan fácilmente. Por su parte, Emily estaba destruida. Amaba a James con todo su ser, pero no podía soportar la idea de verlo perder a su familia, como ella ya había perdido la suya. Su sacrificio era para protegerlo, para evitar que su estúpido acuerdo arruinara la vida de James y su relación con su familia. Aunque le doliera, decidió irse. Prefería que él pensara que ella no lo amaba, antes que darle a Elena la satisfacción de destruirlo todo. Su felicidad quedaba en segundo plano, lo que importaba era proteger a James, incluso a costa de su propio corazón. James estaba sumido en la oscuridad de su dolor cuando recibió una llamada inesperada de Joy. La voz de la joven estaba llena de preocupación y enojo. Le contó la verdad sobre la trampa de Elena, cómo había amenazado a Emily para separarlos y cómo ella se había ido para protegerlo. Furioso y decidido, James comprendió que ya no podía seguir ocultando nada. Era momento de enfrentar la verdad, no solo con Emily, sino con su propia familia. Reunió a sus padres y les confesó todo, que su matrimonio había sido un acuerdo, sí, pero que ahora estaba profundamente enamorado de Emily. La decepción en sus rostros fue evidente. Se sentían traicionados, no solo por la mentira, sino por el daño que había causado a la familia. Sin embargo, el amor que sentían por su hijo y el deseo de verlo feliz los llevó a perdonarlo. Le dijeron que debía ir a recuperar a su esposa, que el amor verdadero merecía una segunda oportunidad. Mientras tanto, Emily se encontraba de nuevo en su antiguo departamento, buscando un nuevo empleo y tratando de recomponer su vida. La soledad y el vacío la acompañaban, pero su corazón aún latía por James. De repente, la puerta se abrió y James apareció, con la determinación reflejada en sus ojos. Se acercó a ella y, con voz firme y sincera, le confesó: «Emily, te amo. Le conté la verdad a mi familia y ya no hay nada que pueda separarnos». Sin dudarlo, ambos se fundieron en un beso intenso y lleno de promesas. Era el inicio de un nuevo capítulo, uno donde el amor y la verdad serían los pilares de su vida juntos. Después de superar pruebas, mentiras y sacrificios, James y Emily decidieron dar un paso más allá en su historia. Esta vez, sin contratos ni acuerdos, solo con el amor verdadero que había nacido entre ellos. Eligieron Hawái para renovar sus votos, un lugar que reflejaba su esencia, sencillo, íntimo y lleno de belleza natural. La ceremonia fue pequeña, rodeado solo de las personas que realmente amaban y que habían estado a su lado en cada momento. Emily lucía radiante con un vestido ligero, sencillo pero elegante, que dejaba ver su felicidad auténtica. James, relajado y sonriente, la esperaba bajo un arco de flores tropicales, con el mar y el sol como testigos. Con las manos entrelazadas y mirándose a los ojos, prometieron amarse sin mentiras, sin máscaras ni acuerdos. Prometieron construir juntos un futuro basado en la confianza, el respeto y la pasión que ahora los unía de verdad. La brisa marina acariciaba sus rostros mientras sellaban su compromiso con un beso lleno de esperanza y promesas renovadas. Era el renacer del amor,
Una historia que había comenzado con un trato, pero que ahora florecía en sinceridad y felicidad. Finalmente, James y Emily podían decir con certeza que, juntos, habían encontrado su verdadero hogar. Gracias por ver este video. Si te gustó la historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. Tu apoyo es muy importante para que sigamos creando contenido apasionante y lleno de emociones. Déjanos tu comentario contándonos qué te pareció el final y qué otras historias te gustaría ver en el canal. Hasta la próxima.